Este podcast es una invitación del neuropsiquiatra y baterista Juan Manuel Orjuela para entender y explorar la interfaz entre las neurociencias y la música. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de Cerebro Musical. Hola Gise, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel, muchas gracias. Contenta de estar nuevamente en este espacio aprendiendo y conociendo de los expertos. Bueno, hoy traemos un tema muy interesante y yo creo que es un trending topic y es los sonidos y la meditación. ¿Cómo te va con la meditación? ¿Has hecho, practicas? Bueno, realmente no tengo mucha experiencia en esto. Creo que solamente los momentos de introspección que pues uno se toma en ciertas circunstancias de la vida y se apoya de algunas herramientas musicales o de algunas meditaciones guiadas que encuentra pues en la red, pero realmente con un experto en el tema no. Entonces, qué importante hoy tener a una persona que sabe mucho al respecto y que nos puede guiar y documentar un poco más sobre este tipo de prácticas. Claro que sí. Yo por mi lado he tenido algunas experiencias muy sutiles con el mindfulness, también a través de aplicaciones, meditaciones guiadas, pero los sonidos han cobrado una importancia fundamental en la experiencia. Hoy en día vemos incluso cómo en las redes sociales nos ofrecen terapias de meditación guiadas con cuencos, con gongs, con cuencos de cristal que dan una sonoridad diferente. Y por eso quise traer hoy a Sandra. Cuéntanos, dice, ¿quién es Sandra? Hoy tenemos a Sandra Ramírez. Sandra tiene más de 10 años de experiencia en terapias vibroacústicas con cuencos del Himalaya. Se ha dedicado a explorar el impacto del sonido en el sistema nervioso y el bienestar general. Su interés la llevó a profundizar en la medicina tradicional china, la física del sonido y la acústica de los cuencos, integrando además herramientas terapéuticas como la voz y los diapasones. Es fundadora del Instituto de Investigación de Terapias Sonoras y creadora de la certificación de terapeutas sonoros, avalada por una universidad en Ciudad de México. Ha aprendido de figuras destacadas en Reino Unido como Frank Perry, en Nueva York Alexandre Thanos y California Silvia Nakach y Karma Moffett. Además de ofrecer conciertos y talleres internacionales, investiga el impacto del sonido en el cerebro. Su inspiración proviene de su inmersión en mantras, kirtan y música clásica de la India, enriquecida por sus vivencias en India y Bélgica, donde exploró tradiciones como Bhakti Marga y sigue actualmente la tradición Bon tibetana. Como podemos ver, una amplia experiencia en este campo, una formación muy profunda y bueno, vamos a compartir entonces con Sandra este espacio. Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Como lo mencionábamos en su biografía, está en México, entonces gracias por atender a esta invitación y compartirnos su conocimiento desde este país, que también es un insumo diferente para nosotros los colombianos y para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta y agradecida por verlos, por escucharles. Y bueno, pues este es un camino largo y ha sido muy empírico también, porque pues no hay universidades, ¿verdad?, para estudiar este tipo de técnicas que ya se llevan a la terapia, ¿no? Eran más musicales o más meditativas, ¿no?, de indagación personal. Y bueno, pues aquí estoy generando un campo de estudio también junto con otras personas, porque no soy la única y cada quien ponemos pues nuestra personalidad y lo que más nos ha atraído sobre este tipo de instrumentos y el resultado que yo he visto en ellos me ha movido seguro a seguir investigando, indagando qué pasa en el cuerpo con el sonido, la vibración. Sandra, para mí es un gusto tenerte con nosotros porque además tú me invitaste también a ser parte de la formación y la certificación de terapeutas sonoros. Yo dicto la parte más de la interacción de los sonidos, el cerebro, lo vibroacústico. Entonces va a ser una conversación muy interesante. Quiero inicialmente preguntarte, Sandra, ¿cómo llegaste al mundo de la terapia del sonido y la meditación? ¿Por qué terminaste allá? Ah, Desde joven estuve indagando y tenía muchas preguntas, como estos grandes filósofos, ¿no? De por qué estamos aquí, qué es el amor, por qué hay sufrimiento. eh, y una cosa me llevó a la otra, entonces empecé a indagar en diferentes filosofías contemporáneas hasta que pensé que la filosofía del Oriente tenía algo más que enseñarme, porque ya había leído algunas corrientes filosóficas eh, nihilistas también sobre la existencia, sobre el mundo. Y terminé en meditación,
Empecé en ese camino alrededor de los 21 años y después decidí ser nómada y viajar en algunos lugares justo para nutrirme y para aprender, para buscar estas respuestas. Y viví en India en el 2004, del 2004 al 2005, y justo me fui para peregrinar, ¿no? Estaba como justo en el epicentro de mi búsqueda y ahí estuve estudiando filosofía, del Vedanta, del Bhakti, Marga, del Bhakti, y empecé a estudiar un poco de música, específicamente kirtan, armonium, ¿no? Que es este canto de llamada y respuesta. Allí fue donde, escuché por primera vez la importancia de la vibración cuando se repiten los mantras. Cuando lo escuché me pareció algo muy fascinante, entonces la sugerencia de las personas que aprendía sobre el canto de mantra, sobre el kirtan, porque el mantra es cuando te sientas y cantas con este rosario, ¿no? Y repites una serie de palabras que, bueno, cambian tu estado mental. Y por otro lado está el kirtan, que es cantado, los mismos mantras, pero los cantas. Entonces, había 2 formas muy divertidas y muy emocionantes para aprender y explorar, y justo ahí escuché que una de las cosas más importantes es escuchar la vibración y sentir la vibración en el cuerpo, o sea, repetir de tal forma que sientas la vibración, que es como la base, ¿no? Entonces, allá hay mantras que, son, un llamado a Dios, ¿no? Entonces, dicen que Dios no es diferente de pronunciarlo y que al pronunciarlo baila en tu lengua, ¿no? Entonces, pero hay que repetirlo y sentirlo. Entonces, empecé a tratar de hacerlo como me mencionaban, y sí sentía la vibración en el cuerpo, y de repente podía llegar muy pocas veces, tengo que decirlo, a estados como muy muy interesantes de conciencia y de profundidad, y al terminar de cantar los mantras era como guau, y era otra experiencia también cuando lo hacía con música, con el armonium, ¿no? Que es algo parecido a la caja Shruti, que se las voy a enseñar en un momento. Entonces, conjugando las vibraciones que estos instrumentos liberan, que son un montón, y la vibración que se emite en el cuerpo, la voz y la introspección o la interocepción, ¿no? Que se da, en ese juego de palabras y de pronunciación, pues, pasé unos años, solo cantando mantras y meditando y estudiando filosofía más oriental, no de India. Y una cosa me llevó a la otra, como mencioné hace rato, después me fui a Bélgica, viví en Bélgica un año y estando allá, una universidad muy pequeña me invitó a cursar un año de liderazgo espiritual y también estaba muy vinculada a saberes filosóficos de la India y incluían filosofía un poquito más profunda de los Vedas, como hay diferentes escuelas dentro de los Vedas, ¿no? La dualística y no dualística. Y allí también fue una parteaguas muy impresionante, porque allí aprendí otras cosas como mediación y nos daban constelaciones familiares y nos daban otras herramientas, hasta el teaching training. O sea, ya aprendí cómo hablar mejor, cómo estructurar mis clases, cómo enseñar, y eran bastante rigurosos porque, pues, tenía que hacer mis ensayos en inglés. Y bueno, ahí esa me costó mucho trabajo, de hecho, la de teaching training, pero bueno, gracias a eso estoy aquí. Y justo en Bélgica fue donde escuché por primera vez a los cuencos de una chica que estaba viajando y llegó al lugar donde estaba y empecé a asistir a sesiones con cuencos y terapias. Y me pareció algo impresionante, me sentí increíble después de las sesiones, tomaba terapias personales y cuando regresé a México busqué dónde estudiar y no había en ese entonces, solo había cuencos de cuarzo y tuvieron que pasar varios años antes de comprar mis primeros cuencos y empezar a aprender de esta forma más formal sobre estos sonidos, pero me quedé enamorada de las múltiples vibraciones. Así es, así fue como llegué a este camino. Y ahí justamente, Sandra, ahorita que lo traes a colación, pues tú que eres experta en cuencos tibetanos, por lo menos en Colombia y en algunos países, se ha puesto de moda, por así decirlo, tener cuencos, utilizar cuencos, desde gente, digamos, del común hasta psicólogos, terapeutas, incluso yo como neuropsiquiatra también tengo una formación en esto y tengo cuencos en mi consultorio. Pero de alguna manera, ¿tú cómo abordas
las terapias que se llaman vibroacústicas, y podemos hablar un poquito de esto, con la meditación, cómo hacerlo de alguna manera correctamente o intencionadamente, porque de alguna manera también pienso que si uno hace un mal uso del instrumento o de los sonidos, se puede crear una disonancia o una respuesta no tan meditativa. Entonces, ¿cómo articulas las terapias vibroacústicas con la meditación? Claro, súper buena pregunta. De hecho, es uno de mis enfoques cuando enseño. Uno de los primeros temas en los cuales me enfoco mucho es la relación con el sonido y cómo escuchamos, ¿no? De hecho, en estas tradiciones también en India es mucho sobre escuchar. Ellos hablan que una de el maestro no es escuchar, que es una de las cosas más importantes y muchas veces nos cuesta trabajo escuchar. Y es el oído se va desarrollando, incluso para escuchar a alguien a veces es complicado. Entonces, lo que yo hice fue hacer justo un sincretismo, ¿no? De lo que he aprendido en diferentes escuelas y y el desarrollar esta atención plena con el sonido es mucho más sencillo que solamente sentarte nada más en silencio y tratar de apagar la mente o los sentidos, porque es muy difícil, no es posible, ¿no? La mente piensa, siente y desea, que son estos atributos de la mente, o sea, no podemos estar en cero. Y cuando hay frecuencias, porque, bueno, tú bien lo sabes que el sonido antes de ser sonido, pues es vibración, como todo lo que, aunque suene trillado, todo es vibración. Entonces, el enfocarnos en la vibración de los sonidos nos ayuda mucho a la mente porque sucede este proceso que es conocido en nuestro mundo, en nuestro lenguaje, que es el brain wave entrainment. El Brainwave Entrainment es una técnica que utiliza estímulos rítmicos como sonidos o luces para sincronizar las ondas cerebrales con frecuencias específicas. A través de patrones como tonos binaurales, isocrónicos o pulsos rítmicos, estimula al cerebro a entrar en estados deseados como relajación, concentración o meditación. Esto ocurre debido a un fenómeno conocido como arrastre neuronal, donde el cerebro adapta su actividad eléctrica al estímulo externo. Los sonidos, especialmente aquellos diseñados con frecuencias específicas, son el medio más común para inducir estos efectos. Así, el Brainwave Entrainment puede usarse para mejorar el bienestar, reducir el estrés o potenciar el rendimiento cognitivo. El arrastre de las ondas cerebrales a través de la vibración y la frecuencia. Y esto yo lo fui entendiendo en el camino, porque hay mucha gente que le da atributos esotéricos, místicos, espirituales, que ven en los ángeles. Eso no estoy diciendo que está mal, ¿no? Simplemente mi interés era comprender cuál es la interacción entre la vibración y el cuerpo, además de que cada quien tenga su camino espiritual, esotérico, eso ya es otra cosa, pero para mí mi interés era aprender cómo es que sucede esta interacción. Y justo lo he estado, pues, descubriendo a través de diferentes personas, maestros, porque yo no lo sabía. Entonces, en personas lo aprendí en personas como tú, ¿no? Que nos has dado una clase magistral sobre el sonido y el cerebro, la música del cerebro. Entonces, la interacción de las vibraciones, en este caso de los instrumentos, va a tener una importancia en las ondas cerebrales, las va a agarrar y las va a subir a sus propias vibraciones. Y yo lo que hago es hacer una preparación con respiraciones, con experimentar la vibración del cuerpo y entonces, después de una preparación de respiración, meditación, empiezo con el sonido. Sandra, ya que nos hablas de cómo realizas este proceso de la meditación, de incluir la música, cuéntanos qué instrumentos utilizas en toda esta sesión que realizas con las personas. ¿Qué instrumentos que generan estos instrumentos también en las personas? ¿Qué sensaciones, qué emociones? ¿Y por qué los utilizas tal vez en algún orden en específico? ¿Cómo se desarrolla esta sesión? Ya, bien, gracias. Hay 2 tipos de sesiones que que yo creo que hay que separar muy bien. Una es una experiencia sonora grupal, ¿no? Y la otra es una experiencia terapéutica individual o una terapia individual. Y son muy parecidas, solamente que la individual, pues, se hace, una terapia de acuerdo a las necesidades de la persona. Se va construyendo una terapia, ya sea con una preparación vocal, con, respiraciones, con meditación, para entrar entonces a los sonidos, que puedo incluir cuencos, como estos cuencos del Himalaya, y hay diferentes tipos o estilos de cuencos. Yo uso solamente los cuencos que están hechos a mano.
porque hay otro estilo de cuencos que están hechos con un molde. Esos cuencos son pesados, generalmente sí es una mezcla de una aleación de diferentes metales, y mientras que los cuencos de bronce, ¿no? Los cuencos hechos a mano son solamente de bronce, que esta es una aleación del bronce de dos metales, de cobre con estaño. Entonces, em, el valor sonoro o la calidad vibroacústica de nuestros instrumentos va a depender de la calidad del material. Si es un buen bronce, entonces nos va a dar una buena construcción de nuestro cuenco, nos va a dar un sonido robusto. Hay cuencos que tienen paredes delgadas o hay cuencos que tienen paredes anchas. Los cuencos que tienen paredes delgadas, que son hechos a mano, van a vibrar más, y los cuencos que tienen paredes anchas vibran, pero también tienen un sonido más profundo y tienen un sonido también más agudo, y depende del estilo. Este es un cuenco que se llama lunar, que es un estilo de cuenco que está ahorita muy, no quiero decir de moda, pero bueno, que es muy común ya en estos días, pero tiene un sonido increíble, un sonido muy bello. Que yo pienso que es porque tienen las paredes más anchas, es un bronce de muy buena calidad. Están también este acabado, que son dorados, que es igual, son bronce, pero tiene otro acabado. Hay cuencos grabados como este, que también está hecho a mano, es bronce, pero tiene otro acabado y una patina. Y yo uso también diferentes otros instrumentos, como la caja Struti, que la tengo de este lado, que emite un montón de armónicas, un montón de vibraciones súper bonita. Y también hay que cuidar la calidad de la madera, y la construcción de la misma nos va a dar un sonido hermoso. ¿Cómo suena, Sandra? Muéstranos cómo suena acá. Sí, claro, muéstranos la sonoridad de cada instrumento. Esta es originalmente el armonium no es un instrumento clásico de la música india, como, por ejemplo, la vina, ¿no? La tampura, son instrumentos clásicos y muy antiguos. Este instrumento ha sido un resumen de una pianolita, de un armonium europeo, que en algún momento llevaron a India, y los hindúes, con el maravilloso conocimiento, la música que tienen, terminaron haciendo un armonium, que es un pianito de piso que das un fuelleo y tiene una octava o dos octavas, dependiendo del instrumento, y vas haciendo combinaciones, y entonces ellos ahí hacen ragas, hacen cantos más sencillos de mantras, y entonces después pues salieron con esta maravilla, que es una caja Shruti que solamente tiene una octava. La caja Shruti es un instrumento musical originario de la India, utilizado tradicionalmente en música clásica india, meditación y prácticas espirituales. Funciona como un aerófono que produce sonido continuo mediante lengüetas metálicas activadas por un fuelle manual. Su diseño compacto y portátil permite generar tonos base o drones esenciales para acompañar cantos y mantras. Es conocida por su capacidad de crear una atmósfera armónica y resonante, facilitando la concentración y el equilibrio mental. Su sonido rico y envolvente ha trascendido fronteras, siendo incorporado en terapias de sonido y prácticas de relajación. Y tiene una variedad de sonidos que te vuela la cabeza. A mí me encanta. Solo he conocido a 2 personas que les molesta. Y después creo que vamos a hablar un poco sobre el tema, sobre los sonidos. Este es hermoso porque aquí podemos trabajar con las personas con su voz, con su propia vibración, y de forma más sutil ir llevándolas hacia la conexión con el cuerpo, con la voz, con la vibración. Quizá te has dado cuenta que al inicio de una terapia hay personas que puede ser que tengan un juicio muy grande negativo sobre su voz. Entonces, cuando se escuchan, dices, ay, mi voz es fea, o ya tienen una idea establecida que alguien les dijo, cantas horrible, y entonces después es difícil que esas personas se acerquen a los sonidos o a la música, y este instrumento abre un espacio en donde la gente se siente confiada en entrar en contacto con su voz, y yo lo uso mucho para eso. De aquí lo que hacemos es entrar en respiraciones, en conexión con la respiración y la exhalación a través de la boca.
Y desde ahí ya entramos en conexión con la voz. Con suspiros, exhalamos. Y puedes empezar a jugar con la voz, de hecho. Entonces, es una gran herramienta, no para vocalizar y tener una voz hermosa, que puede ser un buen resultado, pero para conectar con tu voz, con tu vibración. Una simple A. Cuando respiras apropiadamente, puedes emitir una vibración en todo el cuerpo, muy bella, y llevar esa vibración a diferentes partes del cuerpo. Y aquí para mí es importante empezar a vibrar el cuerpo. En este momento yo estoy sintiendo la vibración suave, como baja por mis brazos, la espalda, mi pecho. Entonces empieza a hacer un movimiento, ¿no? Las fascias, imagínate, se empiezan a mover las fascias, e incluso las emociones. Y es entrar en conexión con la voz también. Enamorarte de tu propia voz, de escucharla. Entonces tienes 2, 3 formas como estás sintiendo el sonido. A través de este instrumento, porque emite un montón de armónicas, tu voz y el de escuchar, ¿no? Y la piel. Entonces aquí ya estamos interactuando y se vuelve una meditación muy sencilla. Tú haces estos 5 minutos antes de sentarte a meditar. Después de 5 minutos de estar así inhalando, exhalando la vibración, cierras tus ojos y automáticamente te quedas en meditación. A mí me encantan porque inducen justamente los estados de meditación, los estados de contemplación, incluso a veces de creatividad de formas muy inconscientes. Pero estaba viendo todo tu set de instrumentos de sonido, porque vale la pena aclarar, hay instrumentos para hacer música y otros para hacer sonido. Y dentro de esos entonces veo unos de percusión como los cuencos, ¿verdad? Que tienen diferentes diámetros, componentes, pero también, o si quieres, muéstranos la sonoridad de algunos cuencos. Y veo que también tienes otros relacionados como con viento, con soplar. Entonces, son categorías. Sí. Hace rato también preguntaban sobre cómo voy incluyendo los instrumentos y puede ser variado. Es mucho el ir sintiendo cómo puedo ir sucediendo o cómo puedo ir integrando sonidos. Generalmente empiezo con la caja Struti, a soltar el cuerpo, entrar en conexión, apagar los sentidos, la mente, estar en el presente, porque una de las cosas tan maravillosas que hace el conectar con la voz y la vibración y el sonido y escuchar, es mucha interacción, te pones en el presente. Entonces, estar en el presente te ayuda a tener mayor recepción. Y los cuencos graves dan una pauta también y hay una generalidad, no es que es así siempre, pero generalmente lo grave es más pesado, ¿no? Es más lento. La onda, la frecuencia, la forma como oscila este instrumento es más lenta, ¿no? Este es más grande en comparación a este, ¿no? El diámetro, si te fijas. Entonces, claro que la frecuencia que va a emitir este cuenco grande es más grave, es más lenta, es más pesada. Entonces, generalmente eso nos lleva a una relajación, a una pesadez, ¿no? Como a ir al cuerpo. Y la vibración, tú lo sabes, entra, ¿no? Por la piel, y ahorita nos vas a contar un poco de los receptores que tenemos. Y el sonido agudo, o este, despierta más. Relaja, pero despierta. Entonces, el grave yo lo uso más para relajar, es una generalidad, ¿ok? Para relajar, y no sé, quizá de una sesión en la noche me enfoco más en graves, en sonidos pesados, sonidos robustos. Y sí meto agudos, pero no tanto. Y el agudo lo que hace es que te despierta, ¿no? Te activa otra parte del cuerpo y del cerebro. También uso instrumentos como estas tinchas, que nos dan también otras vibraciones y puedes hacer juegos porque empieza a haber batimento, ¿no? Entre las diferentes frecuencias que se liberan. Mucho más agudo, a veces estridente. Hay que saberlos utilizar en ciertos momentos, ¿no? Si quieres alertar, relajar, ese es el arte también del asunto. Quisiera preguntar un poco aquí, nos mencionabas algo en relación a que despierta y mencionabas un término que tal vez no es muy común para todos y son las fascias. ¿Podrías como ampliarnos un poco este término?
Claro, es esta capa de piel, bueno, no la piel. ¿Has visto la carne? No, ese es el ejemplo que a mí la primera vez me pusieron. Cuando está la carne, tú la ves y ves una telita blanca que rodea ese el músculo, esa es la fascia, ¿no? Está entre la piel, la carne y el músculo. Entonces, esa es una telita que lleva mucha agua y también mucha conductividad eléctrica. Entonces, hay que estar siempre bien hidratados y para que la conductividad de las vibraciones, fluya a través de estas fascias, y es bien importante tener siempre movimiento, justo porque cuando algo no lo mueves, se oxida, ¿no? Entonces, sí, hay personas que ya tienen más edad o que han tenido una lesión y que les cuesta trabajo mover o que tienen que llevar todo un protocolo de terapias para que su músculo trabaje, por ejemplo, si se les rompió un brazo, ¿no? O un hueso, o perdón. Claro, incluso a veces también se inflama, se llama fascitis, y eso que estamos diciendo es bien importante porque una persona que busca una terapia de sonido, de meditación, generalmente puede estar en un estado de estrés. Yo, por ejemplo, en mi consultorio utilizo ese tipo de intervenciones para personas con trastornos de ansiedad, estrés laboral, etcétera. Entonces, a gente que hace fascitis o tiene condiciones musculares de espasmos y esos estados que nos está contando Sandra, lo que hacen es justamente no solamente relajar desde el cerebro, que ahorita lo hablamos, sino a través del componente como físico literalmente. Yo veía, Sandra, que tú tenías ahí algunos instrumentos también, como de viento tal vez, que se pueden soplar. Cuéntanos un poquito de ellos. Uno de mis favoritos es el silbato de la muerte, y es porque desde el nombre es la controversia, ¿no? Nos das cierto miedo como sociedad tocar hablar de la muerte, es agresivo, fuerte. Y este es una copia, una réplica de un instrumento, precolombino, ¿no? O de la América antigua, y produce un sonido, puede ser escalofriante, y lo puedo usar de 2 formas, como viento, como un sonido de viento, y como un sonido escalofriante. Y lo mezclo o lo introduzco en las sesiones cuando quiero hacer un cambio. Si veo que cuando es una sesión grupal, trato de ir por todos los estadios. Entonces, meto búhos, meto jaguares, meto sonidos acuosos, meto sonidos de viento, meto sonidos suaves, lindos, cuencos, tinchas, diapasones, porque entonces empieza a construir toda una atmósfera y el cerebro, cuando tienen los ojos cerrados las personas, pues el cerebro está teniendo una estimulación impresionante y también se van conectando con los sonidos de acuerdo a su propia experiencia, ¿no? Que tienen en la vida sobre los sonidos. Quizá alguien, un jaguar Exacto. algo dulce, bonito, y a alguien, le da miedo, ¿no? Entonces, este sonido generalmente a todo mundo le da y me gusta porque y no es porque me guste, porque lo disfrute y que quiera hacer sufrir a la gente, pero imagínate, entran en un estado de relajación, están conectadas consigo mismas, y quizá en su proceso están conectando con recuerdos, con memorias, con eventos que no son agradables, y esto va a cortar con eso y les va a cambiar el panorama, ¿no? Y yo lo que yo supongo ahí es que se están generando nuevas conexiones, ¿no?, neuronales, y al meterles una información de sonido diferente, les corta quizá con un posible discurso. Te voy a enseñar el sonido. Aquí es como aire. Claro, puede sonar como a un grito prácticamente, ¿no? De pronto. No sé si esto de pronto Ujú. tenga alguna influencia en el afrontar los miedos, ¿no? Como nos mencionabas ahorita, un poco estábamos en un proceso de calma, de introspección, pero llega este sonido como Claro. abrupto, disonante, Ujú. y tal vez genera en la persona que está realizando la meditación un enfrentamiento a esos temores que tiene, pues, tal vez en su cerebro, en su cabeza, en sus emociones. No sé si tienes de pronto como algún conocimiento respecto a estas influencias que generan los diferentes tipos de sonidos. Mira, tengo que mencionar que no siempre meto este instrumento, ¿ok? O sea, no lo Ujú. hago intencionalmente para espantar a la gente, pero a veces siento que la atmósfera va fluyendo de esa forma y voy introduciendo estos sonidos. Y
Sí, tienen desde lo que yo he observado, porque no tengo honestamente ningún estudio científico, eso es lo que me encantaría que en algún momento se pudiera generar o gestar, pero he observado, siempre observo, que vienen estos justo confrontamientos y después llega la gente a una resolución, porque no los dejo aquí, o sea, no termino aquí, Claro. les empiezo a introducir otros sonidos que les ayuden nuevamente a regular esa paz, a traer nuevamente a esa resolución. Entonces, este va a llegar a meterte el dedo en la llaga y cuando empiezo a meter otros sonidos, entonces llega una autorregulación del sistema nervioso. En ese sentido, Sandra, qué pena interrumpirte, quiero preguntarte eh, si tienen el mismo efecto los sonidos generados por instrumentos en vivo o si una grabación de un sonido genera un impacto diferente en la persona que está realizando la meditación. Ambos tienen su lado positivo. Cuando estás presencial, tu cuerpo tiene una interacción total con las frecuencias y justo si estás cerca, porque cómo se, cómo viaja el sonido en el espacio, ¿no? Sonidos que son partículas de vibración, entonces viajan en el espacio, en el éter o en el agua, o en el medio en el que esté. Entonces, en este caso estamos en, en el espacio, en este medio de etéreo y la vibración, cuando tú haces una percusión, imagínate, este cuenco es redondito, ¿no? Y cómo va a salir la frecuencia. Si tú percutes este cuenco, ¿cómo te imaginas que se va a expandir la frecuencia vibratoria de este instrumento? Hacia los lados, hacia los costados, ¿no? Y alguna parte aquí queda rebotando. Sobre agua o sobre ríos, ¿no? Lo he visto impresionante cómo todas las ondas se van hacia todas partes. Ajá. Sí, es increíble. Entonces, esta vibración lo que hace es que en este momento justo está una serie de vibraciones expandiéndose y no solamente es una, un cuenco puede liberar 6, 7, 10, 12 diferentes frecuencias de forma simultánea con una sola percusión, con un solo golpe. Y entonces empieza a viajar y empieza a interactuar con el cuerpo cerca y entonces es el beneficio, que interactúa con el cuerpo y entonces la vibración entra por la piel, pero y también por el oído. O sea, el cuerpo percibe el sonido por 2 medios, la piel y el oído. Y es un poco diferente, ¿no? Como esta percepción a través del oído y de la piel. Y la otra es cuando escuchas una grabación, entonces es a través del oído. Entonces, en vivo es más rico, es más completo, pero si no tienes cuencos en casa, pues con una buena grabación, porque no todas, una de YouTube a lo mejor no tienen la misma, resolución en cuanto al sonido, no sé si es la forma apropiada de decirlo, pero si haces una buena grabación con buenos micrófonos, una buena ecualización, entonces vas a poder percibir mucho más las diferentes frecuencias y hasta es rico porque hay frecuencias que no podemos escuchar a simple oído, ¿no? Que hay que ponerse unos audífonos y es súper delicioso. Es como comer algo muy gourmet, ¿no? A través de los oídos. Así es, a veces lo llaman un cheesecake auditivo, ¿no? Como ese placer, ese hedonismo que se genera. Y yo creo que vale la pena, ahorita que mencionaba Sandra, las diferentes explicaciones que puede tener este tipo de intervenciones. Hay explicaciones que pueden ser como transpersonales, místicas, frecuencias del cosmos, del universo, pero hablemos un poco de la parte neurobiológica, fisiológica, ¿cómo lo comprendes? Y ahorita también, por supuesto, yo te complemento. ¿Qué hace en el cuerpo este tipo de frecuencias, los cuencos, las ondas? ¿Cómo lo modifica? Es muy emocionante, es algo que indudablemente es, increíble el ver a simple vista. Yo no soy médico, tú eres médico, ahorita nos vas a dar una explicación más completa, pero, las vibraciones justo viajan y empiezan a tener una interacción con la piel, ¿no? Y la piel tiene estos receptores y entonces van al sistema nervioso, al nervio vago, a los huesos, a los músculos, a las fascias, o sea, interactúa literalmente con todo el cuerpo y con las ondas cerebrales. Y allí, creo que viene la expertise
de cómo ir manejando estos diferentes intervalos armónicos, disonantes o consonantes. Entonces es importante, estamos trabajando con vibración, aunque los cuencos no son propiamente instrumentos musicales, tienen su propia personalidad. También tienen notas, pueden variar entre una o dos notas, pero a mí me parece que la parte de beneficio la recibimos a través de las frecuencias, de las vibraciones, cómo el cuerpo las capta y cómo estas tienen un resultado, un impacto muy positivo, ¿no?, en el sistema nervioso. Las ondas cerebrales son patrones de actividad eléctrica del cerebro, clasificadas en delta, teta, alfa, beta y gamma, según su frecuencia. Las ondas teta, de 4 a 8 Hz, predominan en estados de relajación profunda, meditación y en las fases iniciales del sueño, vinculándose con la creatividad, la introspección y la memoria emocional. Las ondas delta, de 0.5 a 4 Hz, son las más lentas y aparecen en el sueño profundo y la regeneración corporal. Las ondas alfa, de 8 a 12 Hz, surgen en estados de calma y atención relajada, mientras que las beta, de 12 a 30 Hz, reflejan alerta, actividad mental y resolución de problemas. Por otro lado, las ondas gamma, de 30 a 100 Hz, están asociadas con la cognición avanzada y la integración sensorial. Las ondas teta son especialmente importantes en terapias para acceder al subconsciente y fomentar la relajación. Por ejemplo, podemos trabajar con cuencos bineurales, ¿no?, que generen ciertos estados, que nos lleven a ciertos estados de conciencia, como en teta, en delta, ¿no?, que es generalmente con los que más trabajo y que creo que a veces tenemos, o algunas personas tenemos más urgencia de estar en estados más relajados, ¿no?, porque estamos en beta todo el tiempo, quizá resolviendo en un beta muy alto, ya en estrés, ¿no?, depende cómo es el estilo de vida. Entonces, te puedo decir que cuando yo he visto que la gente que trabajamos, ya sea yo o algunos de los estudiantes de la certificación, trabaja con cuencos teta, tiene un resultado muy distinto a cuando trabajas con cuencos que están en delta, cuencos bineurales en delta. Por ejemplo, el delta, pues lo que yo he visto que generan las personas es que los lleva a una desconexión. O sea, caen en un estado muy profundo de sueño, como sueño REM, muy profundo, y no se acuerdan de nada, están como en blackout, pero sienten que durmieron, por ejemplo, 8 horas y que están descansados cuando vuelven de una sesión. Y cuando trabajo con cuencos en teta, generalmente, digo, no es siempre, pero es la diferencia que he visto, es que la gente está en un estado en donde están profundos, en un reposo profundo, pero están dándose cuenta de todo lo que está pasando. Y generalmente es lo que comentan: "Oye, fíjate que me sentí que estaba en un estado muy profundo, dormida, pero no estaba dormida porque estaba escuchando, recuerdo todo". Y ahí es generalmente cuando la gente hace resoluciones, ¿no?, en conflictos, cuando de repente me dicen: "Oye, ¿sabes qué? Tenía dolor en el nervio ciático, casi se me fue". O una vez una chica me dijo: "Oye, traía una contractura que ya he ido con terapeutas aquí y allá de meses, después de esta sesión se me quitó". Y era una sesión grupal, por ejemplo, y así hay muchos ejemplos de personas. Entonces, esta es la diferencia de trabajar con ciertos intervalos o sonidos binaurales. Entonces, ahí viene la experiencia de, okey, si ya conozco el sistema nervioso, las ondas cerebrales, y entonces tengo este plus de que aprendo a tener unos cuencos y todo mi juego de instrumentos que genere una armonía, o sé cómo hacer consonancias o disonancias, entonces yo le agrego un plus a mi trabajo. Y tengo que mencionar que no es la forma tradicional, o sea, estamos redescubriendo, ¿no?, las formas como utilizar estos instrumentos. Bueno, Sandra nos estaba contando un poco como del impacto psicológico, si lo podemos mencionar de alguna manera, como esas vibraciones van entrando al cuerpo y van generando esos estados de meditación, de relajación. Pero Juan Manuel, cuéntanos desde tu conocimiento y experiencia, ¿qué pasa en el cuerpo? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Cuál es ese impacto físico? Y de pronto si nos puedes ampliar un poco también el concepto de lo bineural que mencionaba Sandra hace un momento. Yo creo que para mí ha sido un redescubrimiento porque cuando estudié medicina, psiquiatría, neuropsiquiatría, realmente esto nunca se habló en clase. Y el padre de la neurología, que se llamaba Charcot, en Francia hace varios años, él recibía pacientes de muchas partes en Francia. Y en esa época llegaban en carroza. Y la gente que viajaba en carroza estaba sometida a lo vibratorio durante kilómetros y horas.
y sus pacientes con Parkinson decían, doctor, solamente llegar acá ya me hace sentir como mejor. Y él se inventó una silla que era la silla vibratoria de Charcot, el padre de la neurología. De manera que los conocimientos vibroacústicos son muy antiguos en la medicina, pero entraron en olvido, se volvieron obsoletos, y en este redescubrimiento de las neurociencias, pues sabemos, como tú bien dices, que el sonido, pues al final es una física, hay una frecuencia, unas amplitudes, y en el cuerpo, en la piel, tenemos una serie de receptores que a diferentes frecuencias se van activando, como si yo te oprimo, por ejemplo, el brazo, o te lo pincho, o te lo quemo. Hay diferentes receptores en la piel, y esos receptores van captando diferentes frecuencias que al final viajan hasta el cerebro, activan muchos de ellos, son las que tienen que ver con el placer, con el hedonismo, pero también lo que tú decías de la sincronización de las ondas cerebrales, como algunos de ellos pueden, y son estudios que son debatibles, pero digamos que hay unos que están interesantes, en cómo puede haber una sincronización entre una frecuencia que es externa y una frecuencia de vibración de tu cerebro. Al final, el cerebro es un órgano muy complejo que genera diferentes tipos de ondas, que es lo que tú decías, alfa, teta, beta, y las ondas teta son las que se asocian a estados de meditación profunda, estados de reflexión autobiográfica. Entonces, como una frecuencia externa, que esa sí entra por los oídos y se va a la corteza auditiva, puede empezar a modificar la frecuencia de tu cerebro y promover estados meditativos. Y por otro lado está el componente más vibratorio, que se va por el nervio vago, que es un nervio que se llama así porque discurre por todo el abdomen, como que va vagando por todo el cuerpo. Y este nervio vago, que termina en el tallo cerebral, activa una serie de transmisores como la noradrenalina y la serotonina, que mejoran el estado de ánimo. Tanto que hoy en día hay implantes del nervio vago para tratar depresión refractaria. O sea, no le pueden poner un implante en el nervio vago, se lo activan, y esto puede mejorar la depresión, incluso la epilepsia. Entonces, este tipo de conocimientos son interesantes porque no quedan solamente en lo metafísico, en lo espiritual, que son miradas también válidas, sino que estamos aterrizando desde las neurociencias todo este conocimiento. Qué bueno, Juan Manuel. Sandra, cuéntanos un poco qué son esos sonidos bineurales que mencionabas hace un momento y cómo estos sonidos son utilizados para la meditación. Sí, claro. En la binauralidad, pues son dos sonidos distintos. Bueno, en el caso de la binauralidad es la misma nota, si deseamos generar estos sonidos, pero con un rango de frecuencia muy pequeño, dependiendo de qué tipo de binauralidad deseas obtener. Digamos, yo aquí tengo dos cuencos, estos están en sol y tienen un rango de frecuencias de, si no recuerdo, a ver, 191, solo tienen un rango de frecuencias de un hertz de diferencia. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer yo esto? Ahí les vamos a dar una pequeña adelanto de lo que vemos en la certificación. Es que generan un montón de vibración de los cuencos, como habíamos comentado, pero lo que hago es que tomo la más predominante y de ambos cuencos, y de ahí ya yo resto, hago mis cuentas y resto. Por ejemplo, la más predominante de este está en 191 hertz y de este en 192. Olvídate de que son 191 y 192, vamos a enfocarnos en cuánto es la diferencia, un solo hertz de diferencia. Entonces, ese hertz, entre 192 y 191, genera una tercera frecuencia que se dice que el cerebro es la que la escucha, solamente el cerebro. Es ilusoria, le llaman. Ujú. Ajá, aquí estamos poniendo, y también por ahí, si hay gente que es mucho más ortodoxa en esto, dicen que no se puede generar una binauralidad sin los audífonos, para que entre directamente, ¿no? Una frecuencia aquí y otra acá, y entonces se genera la tercera frecuencia en el cerebro. Entonces, lo que nosotros hacemos es poner los cuencos a los costados, y es casi como si tuvieras un audífono. Realmente, la vibración bloquea. Puede estar una fiesta con no sé cuántos 20,000 decibeles, ¿no? Que es más allá de lo que el oído puede tolerar humano, pero tú estás aquí, no, estoy exagerando, ¿verdad? Tú estás aquí con estos instrumentos y luego pones uno en el pecho, estás bloqueas, es una burbuja de frecuencia, y entonces entra una vibración 191, 192 por acá, el cerebro se genera un hertz, una frecuencia de un hertz. Entonces, allí vamos a delta, ¿no? Vamos a generar ese estado delta. Y
Y si queremos tener un teta, pues buscamos cuencos que tengan entre 4 y 8 Hz de diferencia. Y es así como yo lo genero con los cuencos. Ya les di una clase. Ya no van a venir a la serie. ¿Y hay alguna manera en la que puedas medir esas frecuencias o es ya conocimiento innato de la práctica y de la experiencia? Sería muy complicado para mi oído hacerlo. No sé si hay algún músico que pueda medir las frecuencias. Sí, hay músicos muy expertos que tienen oído absoluto, que pueden hacer maravillas con el sonido y escuchar las notas. Pero en este caso hay ciertas aplicaciones que nos están ayudando son caseras, las que yo tengo en la mano son muy caseras, son aplicaciones muy sencillas, pero, por ejemplo, hay gente que se va como, Frank Perry, cuando fui con él, él dijo que había medido las frecuencias de sus cuencos en estas cámaras anecoicas. Sandra, yo estaba recordando que con alguna paciente estaba en mi consultorio, íbamos muy bien en la terapia de sonido y de repente saqué el Koshi, que el Koshi ahorita nos muestras cómo suena, y inmediatamente generó aversión por el sonido, reaccionó mal y tuve que cambiar porque estamos viendo todo el tiempo cómo reacciona, ¿verdad?, el paciente. Y al final le pregunté, bueno, ¿qué pasó con ese sonido? Y me dijo, no, es que tú te has visto la película de Freddy Krueger, cuando el asesino se va acercando, le sonó como a eso, un sonido que tiende a ser muy regresivo, muy infantil, le sonó como a película de terror. Entonces quería preguntarte si te ha pasado eso, si los sonidos también pueden ser aversivos y qué opinas de esto, ¿por qué tanta variación entre una persona y otra? Muy buena pregunta. En realidad, receta de pastel, ¿no? Cada persona somos diferentes y somos hechos con diferentes harinas e ingredientes únicos, y con diferentes experiencias, emocionales en la vida. Entonces, mi interpretación en esto es que la gente puede acceder a diferentes, memorias que quizás están en el pasado y que las relacionan justo con diferentes sonidos, ¿no? Puede ser el sonido más bello que tú digas: "Guau, este sonido es el cheesecake", y para otra persona, como a ti te pasó, le resulta un momento emotivo, o un momento de dolor, un momento de miedo. Y sí me ha pasado, por ejemplo, con la caja Shruti, que el 99.9% de las personas les encanta, pero me he encontrado con un 2% que dicen: "Guau, ese sonido, por favor, quítalo, no me lo vuelvas a poner, lo odio". Una persona lo odió, por ejemplo, la caja Shruti, y otra persona le daba miedo, la confrontaba. Y sí pasa, pero es mucho, de acuerdo, la interpretación que yo tengo es de acuerdo a las emociones que se van gestando, que se van recordando durante estos estados profundos. Y esto es interesante porque esa persona quiere decir que entró en un estado muy profundo, ¿no? En el subconsciente y en recuerdo, que quizá tú allí ya como neuropsiquiatra, si lo empiezas a estudiar y a ligar, a lo mejor vas a encontrar mucha información, ¿no? Ella lo vinculó con la película de terror, pero ¿qué es miedo? Entonces, allí puede haber un hilo conductor para un trabajo terapéutico muy Exacto. interesante si esa persona está dispuesta a enfrentarlo. Yo a veces Exacto. tengo esa propuesta, ¿quieres trabajar con este sonido y vemos qué hay o prefieres no? ¿No? También les pongo esa, pero a veces tampoco es tan conveniente, hay que tener mucha preparación, ¿no? Para poder llevar a esa persona de una forma adecuada a través de sus diferentes estadios emocionales. De Y generar acuerdo. lo que mencionaba Sandra hace un momento de quiero llevar a esta persona a este estado. Entonces creo que tiene que ver un poco también con eso, como que lo que quieren descubrir en la persona que está introduciéndose en esta meditación, o a dónde la quieren llevar para que haga sus propias reflexiones y sus propias introspecciones y pueda resolver al final. Creo que es como un poco esa la idea de la experticia que ustedes tienen pues desde su conocimiento de poder guiar al paciente o a la persona del común que se acerca a la meditación y poder llevarla a ser un poco resolutiva a través de estas frecuencias y estos estados que ustedes generan apoyados un poco de los instrumentos y de la música y del sonido. Yo creo que eso es fundamental porque yo al principio le llamaba terapias de relajación y me di cuenta que no todo el mundo se relaja. Hay gente que llora, una se empezó a morder la boca, otros tienen recuerdos, como tú dices, asociaciones inusuales. Y al final, como bien lo decía Sandra, eso es material de trabajo porque a ti ese sonido te llevó a ese momento de tu vida que hay que abrir en esa caja, en esos recuerdos reprimidos para poder elaborar porque justamente puede que ahí esté el conflicto. Yo quisiera, Sandra, que para finalizar este episodio nos regalaras, si es posible, de alguna meditación guiada con tus instrumentos. Claro que sí. Bueno,
Pues les voy a invitar a que cierren sus ojos ahí donde están, como es, eh, si puedes poner tus piernas o tus pies en el piso, claro, como estés cómoda finalmente, pero si puedes poner bien tus pies en el piso, cierra tus ojos y empieza a conectar con tu respiración. ¿Sabes? A veces la inhalación es un poquito como el río, bueno, el sonido del río, del mar. Escúchala cuando entra y cuando sale lenta y suave. Infla tu vientre. Si aparece algún pensamiento, vuelve a la escucha o a tu respiración o a cualquier sensación en tu cuerpo. Genial. Muy relajados. Creo que es una experiencia pues distinta en mi caso, que no había como experimentado una meditación guiada y ver cómo se desarrollan muchas cosas. O sea, además de la percepción de las vibraciones que nos mencionaban, también el ver cómo uno trabaja otros aspectos como la concentración, por ejemplo. Cada vez que tú nos decías, si tienen otros pensamientos, vuelvan a los sonidos. Creo que son herramientas maravillosas que se pueden utilizar no solamente para lograr resolver cosas internas o llegar a un estado de relajación o aliviar el estrés, la depresión, como nos mencionaba Juan Manuel, sino también para desarrollar otras habilidades físicas personales que tal vez uno tiene ahí como en el tintero a veces. Entonces, muchas gracias, Sandra, por compartirnos esta experiencia. Juan Manuel, no sé si quieres compartirnos un poco de cómo te sentiste en el proceso. No, también genial porque se desconecta uno del entorno inmediato y quiero agradecerte, Sandra, por estar aquí, por compartir tu conocimiento. Sé que llevas mucho tiempo trabajando en esto. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes, cómo llegan las personas a certificarse contigo. Gracias, Juan Manuel. Gracias por esta oportunidad. Realmente lo agradezco y bueno, más viniendo de un experto como tú, un psiquiatra. Me encanta el trabajo que haces. Soy gran admiradora tuya. Eh, eh, el complemento que ahora ya es, es, es necesario entre la medicina moderna. Mis redes sociales en Instagram estoy como terapias sonoras, es un loguito negro, no encuentro. Y en Facebook, ITES, terapias sonoras, doble I, terapias sonoras. Mi página web es www.terapiassonoras.com. Sí, las dos S en medio de la palabra, terapiassonoras.com. Y allí vienen también mis teléfonos de WhatsApp, que es un número mexicano, que es el signo de suma, más 52 47670328. Por allí me pueden conectar con WhatsApp, mandar un mensajito y pues bueno, estoy aquí para servirles y les recuerdo que la certificación este año va a empezar a partir de abril. Si alguien se quiere unir, pues es una excelente oportunidad para eh, formarse como terapia en las terapias vibroacústicas como terapeuta del sonido con una visión integrativa, ¿no? Una visión no solamente oriental, meditativa, pero también buscamos una explicación un poco más científica sobre los beneficios y cómo aplicar mejor la vibración y la frecuencia de los cuerpos, los diapasones y la voz como herramientas. Y bueno, son 12 diferentes capacitadores, entre ellos, pues, Juan Manuel está, como parte de los docentes, y tengo otros terapeutas, de diferentes áreas, musicoterapeutas, también coach vocales, trabajamos también con movimiento automático y bueno, otras pues como música, la física de sonido y bueno, es un temario mío. Gracias, Juan Manuel, nuevamente. Bueno, Sandra, muchas gracias, Sandra, por esta información. Bueno, como saben, la pueden contactar así se encuentre en otro país. La ventaja de la tecnología que nos acorta esas distancias y nos ayuda a estar más cerca del conocimiento también y pues invitarlos entonces a todos a esta formación si están interesados de mano de expertos como el doctor Juan Manuel Orjuela, Sandra que nos acompaña aquí también y bueno, las demás personas que ella menciona que me imagino yo también son unos expertos en todo este conocimiento de la meditación
y pues de acercarnos un poco más a diferentes alternativas de terapia para solucionar todos esos inconvenientes que tenemos y que tengamos una vida más llevadera. Sandra, muchísimas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias. Los esperamos en el siguiente episodio de Cerebro Musical. Para más información sobre este podcast, nuestros invitados y el Dr. Juan Manuel Orjuela, visita la página www.juanmanuelorjuela.com o en Instagram @juan.neuropsiquiatra. Este podcast es una idea original del Dr. Juan Manuel Orjuela, producido en DAY Studio.